Bienvenidos una vez más a Meet Walking y hoy estaremos hablando acerca de un tema que trae aún en la actualidad mucha controversia y debate. Este tema es la migración. No es secreto para nadie el hecho de que alrededor del mundo se populariza este discurso de que la migración trae problemas económicos, inseguridad, delincuencia, falta de empleo y muchos, pero muchos más. Básicamente serían la raíz de los principales problemas que enfrentan la mayoría de los países del mundo. Pero, ¿es esto realmente cierto? Antes de adentrarnos a desglosar un poco del por qué en primer lugar existe este discurso, quisiera hablar de una experiencia personal. Hace unos días estaba paseando a mi perro en la calle cuando inevitablemente escuché a un señor, porque estaba hablando en un tono inusualmente alto, contarle una historia a otra persona de cómo había sido espectador de un robo, de cómo un venezolano le arrancó de las manos un teléfono a una señora y cómo él había sido casi víctima de este sujeto, que por tanto todos estos venezolanos habían traído la ruina a su país, a Chile, y que por tanto deberían regresarse porque se dedican puramente a robar. Para mí ese momento fue incómodo porque desafortunadamente soy de Venezuela, y digo desafortunadamente usando ese adverbio porque ser venezolano no es fácil, objetivamente no lo es. Es como tener una enfermedad crónica para la cual necesitas tomar medicamentos de por vida. En este caso, este medicamento sería la migración, ya que vivir en Venezuela o vivir con esa enfermedad crónica te condenaría a una vida de miedo, de desesperanza, de inseguridad y de hambre. Así que el alivio para los venezolanos es la migración. Pero volviendo al tema del señor, créame que yo le entiendo hasta cierto punto. Fue casi víctima de un robo, quién sabe, hasta intimidación, y este sujeto era venezolano. Así que él comienza a relacionar el ser venezolano con ser delincuente, porque claro, para él este evento es una experiencia personal y mucho, pero mucho más memorable que fijarse en los cientos de miles de extranjeros que están en este país trabajando todos los días, viviendo vidas normales y tratando de pasar desapercibidos. Así que esto nos lleva a reflexionar un poco acerca de generalizar y lo peligroso que puede ser, porque la mayoría de personas cae en esto porque es más fácil para explicar ciertas realidades, se simplifican, se distorsionan y se evita tocar la ambigüedad y la complejidad de ciertos temas. Así que hay que estar más al pendiente de cuando lo hacemos, porque sin duda nos aleja de la realidad y de la verdad. Habiendo dicho esto, me gustaría que me acompañaran a explorar la verdad sobre la migración, y no solamente acá en Chile, sino en muchos países del mundo, en donde la migración aún es tema de debate, de controversia y hasta de rechazo. Acompáñame a desmitificar estas ideas brevemente, punto por punto. Primero, la migración y la economía. La migración puede, de hecho, tener un impacto positivo en la economía de un país. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la migración puede aumentar la producción y la productividad en un país. De hecho, en Estados Unidos se estima que los migrantes contribuyen con más de 2 billones al PIB anualmente.
Además, los migrantes pueden llenar vacíos laborales en sectores específicos como la agricultura, la industria manufacturera, alojamiento, servicios de comida, la construcción y la atención médica. Por ejemplo, acá en Chile, los migrantes han contribuido a reducir la escasez de la mano de obra en muchos de estos sectores. También es importante destacar que los migrantes pueden ser emprendedores y crear sus propias empresas, lo que puede generar empleos y estimular la economía local. En el Reino Unido, se estima que las empresas fundadas por migrantes generan más de 10.000 millones de libras esterlinas en ingresos anuales. Punto número 2. La migración y el empleo. En las charlas anti-inmigración también se extiende la idea de que los migrantes llegan para robar los empleos a los ciudadanos nativos. Sin embargo, debo decirles que la evidencia sugiere lo contrario. De hecho, un estudio del Banco Mundial establece que la migración no es causa significativa de desempleo entre los trabajadores nativos. En realidad, la migración puede aumentar la demanda de trabajadores nativos en ciertos sectores como la construcción y la manufactura, y puede también aumentar la productividad y la competitividad en general. De hecho, los migrantes pueden complementar la fuerza laboral existente y contribuir a la diversidad y la innovación en el lugar del trabajo. En Suecia, por ejemplo, se estima que la migración ha ayudado a aumentar la productividad y la competitividad en el sector de la tecnología. Además, los migrantes pueden ayudar a reducir la escasez de mano de obra en sectores específicos, lo que puede beneficiar a los ciudadanos nativos. En Australia, por ejemplo, se estima que la migración ha ayudado a reducir la escasez de mano de obra en el sector de la atención médica, lo que ha mejorado la calidad de la atención médica para todos los ciudadanos. Ahora toquemos el punto que desafortunadamente tiene más fuerza en este discurso, y es el de la migración y la delincuencia. En estas charlas anti-inmigración es común que se diga que los ciudadanos extranjeros son más propensos a cometer crímenes que los ciudadanos nativos de los países. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario. Según un estudio de la Universidad de California, se determinó que los ciudadanos nativos de los países son más propensos a cometer delitos que los extranjeros. Pero sin embargo, si usted escucha esto y tiene duda, puede usar Google como herramienta de investigación para buscar la población penal total del país en donde usted vive, y así puede salir de dudas, porque en la mayoría de los casos lo típico es que la población penal total sea ocupada mayormente por ciudadanos nativos en lugar de extranjeros. Por ejemplo, acá en Chile el 3.7% total de la población penal es ocupado por venezolanos. Eso es alrededor de unas 2.141 personas, que representan a su vez el 0.4% del total de la población de venezolanos en este país. Sin embargo, no se toma en cuenta los números totales de la población criminal activa, pero si incluso estos fueran 4 veces mayores de aquellos que ya están privados de libertad, esto vendría a significar al menos un 2% del total de venezolanos que viven en Chile. Un número bastante bajo. Estamos hablando de un 2%, de un 100%, un 2% que se usa para tergiversar y distorsionar la realidad de una manera peligrosa.
En Estados Unidos, uno de los países en donde existe mayor debate y rechazo hacia la migración, por ejemplo, el 70% de los ciudadanos extranjeros están empleados y contribuyendo al sistema de seguridad social. ¿Y por qué saco este dato random? Porque es un recordatorio de que lo mismo pasa en la mayoría de países en donde tienen un volumen migratorio importante. La mayoría de los migrantes son personas que están en búsqueda de una vida mejor y están dispuestos a trabajar duro para lograrlo, porque tienen necesidades económicas. Desafortunadamente, más bien esas necesidades económicas y la falta de documento los vulnera y se exponen a situaciones en donde se les infringen sus derechos laborales y exponen su integridad física y psicológica. Curiosamente, este tipo de hechos no se le da mucha cobertura en los medios de comunicación. En conclusión, es importante reconocer a través de la investigación, del desarrollo del criterio y de la objetividad que la migración no es el problema de que tu país esté atravesando por problemas económicos, de seguridad y de delincuencia. De hecho, la evidencia sugiere que la migración puede traer un impacto positivo a la economía, a la seguridad y al empleo. Lo que sí es importante de tomar en cuenta acá es que la falta de leyes migratorias adecuadas a las necesidades de las naciones y de los migrantes, sin duda alguna sí pueden traer muchos más problemas que la migración en sí. Todos los países deberían tener como prioridad tener leyes migratorias que se ajusten a la realidad del país para responder a las necesidades de la nación y de los migrantes. La implementación de leyes inflexibles y restrictivas, como lo fue la implementación de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, la ERIRA, en Estados Unidos en 1996, puede tener consecuencias no deseadas. La ERIRA aumentó las penas para los migrantes indocumentados, redujo los programas de asilo y refugio y limitó la capacidad de los migrantes para obtener la residencia permanente. Sin embargo, en lugar de reducir la migración irregular, esta ley tuvo el efecto contrario. Muchos migrantes que antes podrían haber regresado a sus países de origen, se quedaron en Estados Unidos por miedo a no poder regresar, lo que llevó a un aumento de la migración irregular. Es importante que los países del mundo en donde tengan más volumen migratorio aprendan de la experiencia de otros países y consideren una política migratoria que sea justa, humana y efectiva, que tome en cuenta la complejidad de la migración, la diversidad de los migrantes y las necesidades del mercado laboral. Una política migratoria bien diseñada puede beneficiar tanto a la economía de los países receptores, así como a los migrantes, promoviendo la integración y la cohesión social. Bueno, para terminar, creo que es muy importante entender que la mayoría de migrantes son personas que salen de sus países de origen y lo dejan todo atrás para buscar una mejoría de su situación personal y económica. No es que salen y dejan todo atrás para delinquir. Es importante entender que la migración la mayoría de las veces es una búsqueda de oportunidades, de prosperidad, de seguridad, de estabilidad. Los migrantes son seres humanos que en muchos casos dejan sus vidas atrás, sus hogares, sus familia, todo para perseguir
el deseo de un futuro mejor. Yo creo que entendiendo esto podemos derribar mucho de los estereotipos y de los prejuicios que se encuentran alrededor de la figura del migrante. Y ojalá que entendiendo esto se pueda lograr en algún momento la formulación de leyes migratorias adecuadas para las naciones y para las necesidades de los migrantes. Así que con esto espero que la próxima vez, si alguien tiene frustración o insatisfacción, inconformidad con la situación de su país, ojalá se pueda tomar el tiempo para investigar si realmente la migración es la madre de todos estos males o si de hecho es que el que la gente piense que la migración es la madre de todos los males le conviene a un tercero o le conviene a un partido político. No olvidemos que echarle la culpa a la migración siempre ha sido la cortina de humo que usan los medios de comunicación para esconder los verdaderos flagelos que lastiman a su nación, al país y a las verdaderas causas. Así que me gustaría saber qué piensas. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Y por qué? Gracias y hasta la próxima.